Muy buenas noches. Les saluda Sherman Samaniego, coordinador ejecutivo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Feminismo, Masculinidades Positivas y Derechos Humanos del programa de especialización en Derecho Constitucional, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestro programa te permitirá tener las mejores herramientas de aprendizaje a través de una metodología ágil y dinámica con las nuevas tendencias en derecho constitucional. Además, tiene como objetivo formar personas competentes y comprometidas para que se conviertan en ciudadanos responsables e impulsen el análisis del derecho desde la perspectiva constitucional, y así impartir experiencias de aprendizaje vivificantes e inspiradoras. Los invitamos a participar del inicio de clases del programa de especialización en Derecho Constitucional que inicia en el mes de enero 2021. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a su carrera, tips del docente expositor para que los apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados al programa. Al finalizar el evento, les estaremos compartiendo el enlace para que sea parte de nuestro grupo de WhatsApp. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar el evento. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar con la participación de la doctora Paula Civerino y el doctor Cristian Guzmán, quienes nos hablarán acerca de estos tres temas. 1. ¿Es lo mismo hablar de machismo que de feminismo? 2. ¿Es posible hablar de derechos humanos sin feminismo? 3. ¿Cómo se puede sumar a erradicar la violencia contra las mujeres construyendo masculinidades positivas? Y después daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación daremos inicio a nuestro webinar Feminismo, Masculinidades Positivas y Derechos Humanos, para lo cual damos la bienvenida a nuestros destacados panelistas. Paula Civerino es miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, docente investigadora y consultora en bioética y derechos humanos, formadora experta en mentoring aplicado al derecho, doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Cristian Guzmán es coordinador del programa de especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Continental, vocal del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud, Su Salud, abogado especialista en Derecho Público y Contratación Administrativa. Sean bienvenidos, estimados panelistas. Agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Adelante, estimados profesores. Muchísimas gracias. Aprovecho a saludarlos. ¿Qué tal, Cristian? Es un gusto compartir contigo. Muchísimas gracias a la Universidad Continental, especialmente a su escuela de posgrado, a quienes nos apoyan, Claudia, Analí, y a quienes todos nos están apoyando también para la realización de este evento. Muy honrada y agradecida. Perú es mi casa. Trabajo en Perú desde el año 2003. He vivido muchos años en el Perú y continúo trabajando en el Perú, así que desde acá mi abrazo solidario y mi afecto. Bien, ante todo, muchas gracias por la invitación. Gracias, Paula, por haber aceptado la invitación de estar con nosotros. Es un gusto poder conversar de estos temas, sobre todo con alguien que los maneja tan bien como Paula. Y sin más preámbulo, pasaremos al primero de los temas que está pendiente por tratarse el día de hoy, ¿no? ¿Es lo mismo hablar de machismo que de feminismo? Vamos a contestar esta pregunta. Adelante, Paula. Bueno, les presento a mi gato Olivia, que nos está acompañando. Es un clásico, mi gato Olivia y Gillo, que está por ahí en los webinars, así que ustedes sabrán aceptarlo. No es lo mismo, bajo ningún concepto es lo mismo hablar de machismo que de hablar de feminismo. Muchas veces uno escucha, bueno, pero son ismos, ¿no? Y a mí no me gustan los ismos. Yo estoy parado en posiciones moderadas, a mí no me gustan los ismos. Y es algo que uno escucha con bastante frecuencia. Entonces me parece que es importante aclarar que mientras que el feminismo es un movimiento de liberación, y lo digo de esta forma porque es precisamente un movimiento de liberación que lleva ya varios
siglos, un par de siglos le diría, aunque sus reivindicaciones reales llevan menos de 100 años, los logros, vamos a decir así, no las reivindicaciones reales, sino los logros concretos llevan menos de 100 años, o sea, las mujeres somos consideradas sujetos plenos de derechos, sujetos con autonomía moral, hace menos de 100 años, bastante menos. Pero es un movimiento que involucra a más de la mitad de la población mundial y que implica que dentro de su seno van a convivir distintos tipos de visiones, desde lo político, desde lo filosófico, y esto es muy importante porque además es un movimiento que, como todos los movimientos de liberación en la historia, albergan tensiones y contradicciones. Entonces, esto es muy importante porque van a haber algunas expresiones del feminismo con las que no vamos a estar de acuerdo o que van a expresar distintas visiones, pero lo que es importante entender del feminismo, más allá de cuáles sean las corrientes o cuáles sean las expresiones que encontremos y que podemos considerar más o menos afines a nuestra forma de ver y entender la vida dentro del feminismo, es que es un movimiento de liberación que parte de básicamente desarmar una ideología, que es la del machismo, que se sostiene en una estructura de poder que es el patriarcado. Entonces, ¿por qué no es lo mismo? Porque mientras que el feminismo es un movimiento de liberación, el machismo es una ideología que sintetiza la forma en la cual el sistema llamado del patriarcado organiza, distribuye y reconoce el poder dentro de una sociedad. Y este poder se organiza históricamente, son poquísimas a lo largo de la historia las excepciones en la historia sobre esto, valga la redundancia, se organiza a través de una división que parte de un hecho neutro, como son las diferencias biológicas, físicas, evidentes entre varones y mujeres, entre machos y hembras, podríamos decir después, porque hay toda una construcción sobre la cuestión cultural de los varones y las mujeres, pero que parte de este dato neutro, como son las diferencias de nuestra constitución biológica, para poner una interpretación en relación a la sumisión de unas en función de otros. Entonces, mientras que, porque básicamente la ideología machista lo que sintetiza es esta superioridad del varón por sobre la mujer, y hay infinita cantidad de argumentos en los cuales se sostiene o se sustenta esta pretendida superioridad que nada tiene de natural, que nada tiene de biológica, sino que es absolutamente cultural. Entonces, lo que el feminismo plantea precisamente es, en primer lugar, démonos cuenta de esto, hagámoslo visible. ¿Por qué? Porque precisamente una de las cuestiones que son más difíciles de entender en un principio es la invisibilización de este sistema de opresión. ¿Por qué? Y porque convive con nosotros desde hace miles de años en la historia, permea toda nuestra concepción, visión y percepción de lo que es la vida, de lo que son las instituciones, atraviesa las morales religiosas, sobre todo judío-católica, cristiana, y por otra parte pretende ser o tratarse de un orden natural, ¿no? Que de natural no tiene absolutamente nada, sino que es básicamente es una construcción cultural. Entonces, claramente no es lo mismo. ¿Y por qué se habla de patriarcado? ¿Por qué se habla? Porque a lo que nos hacemos referencia es a esta estructura que atraviesa todos los órdenes de la vida, digamos, y del quehacer cultural y de devenir humano, y que establece unas expectativas, unos roles, unos estereotipos y, por supuesto, unas limitaciones muy claras y muy diferentes entre varones y mujeres y entre distintos tipos de hombres. Esto es muy importante también entenderlo, porque el machismo no solo oprime a las mujeres, oprime a los varones, oprime absolutamente a los niños, a los adultos mayores. Entonces, es muy importante, digamos así, comprender esta diferencia. Entonces, Paula, perdón la ronquera, vamos a decir que el machismo es una ideología, ¿verdad? La palabra ideología no es de mis favoritas, pero digamos que sí, como está medio, como nos entendemos, como para entendernos rápidamente, sí, porque en definitiva es una ideología, es una forma, vamos a decir así, es una forma de pensar y actuar ordenada según una serie de valores que se estructura en función de esta diferencia entre varones y mujeres en cuanto a su valor intrínseco y a sus posibilidades, a sus roles sociales y a sus expectativas, deriva consecuencias de hechos neutros, como son los hechos biológicos, y básicamente es un sistema de opresión, es decir, consagra un sistema de opresión. Sin ir más lejos, si ustedes recuerdan, nuestros códigos civiles no reconocían derechos plenos a las mujeres hasta antes de ayer.
¿no? O sea, claro. Nuestras abuelas que han vivido bajo códigos civiles. ¿Tú te acuerdas de la discusión? No sé si has tenido la oportunidad de escuchar alguno de los discursos de León Barandarian, que era un gran jurista, maestro de mi maestro, cuando explicaba las razones por las cuales a las mujeres no se nos tenían que conceder plenos derechos civiles. Porque decía que iba a afectar, ¿te acuerdas? Y era encantador, León Barandarian, pero porque decía que iba a afectar nuestra feminidad, que nos iba a desnaturalizar. Él tenía esta preocupación, ¿no? Imagínate. Por eso el Código Civil de 1936, era esencialmente machista. Es más, el Código del 84 todavía no se terminó de liberar, ojo, hay que hacer algunos ajustes todavía. No se ha terminado de liberar de ese trasfondo patriarcal del cual estabas hablando. ¿Y por qué te hago mención de la ideología? Porque en algunos círculos, incluso académicos, se sigue hablando de la ideología de género. Y yo siempre pregunto, ¿qué cosa es la ideología de género? Yo no conozco nada. O sea, en la universidad a mí nadie me ha explicado qué cosa es la ideología de género. Me han explicado acerca de la perspectiva de género o del enfoque de género, pero no de la ideología de género. Porque claro, a donde me termina llevando eso, o sea, a quienes dicen de que hay una ideología de género, es que el feminismo sería una ideología. Y no es así. Es lo que tú dices, un movimiento de liberación. Así es, exactamente. Es un poco para devolver la puya del machismo como ideología. No lo tomes como una categoría académica, porque no lo estoy planteando como una categoría académica, no lo he investigado desde ese lugar, sino como una suerte de puya, como tú bien dices, a esto de la ideología de género, ¿no? Claro, como tú me has escuchado decir en muchas charlas, vive justo al lado de los unicornios de colores y de los duendes que nos hablan por las noches. Entonces, porque no existe. Básicamente no existe, ¿no? Existe la perspectiva del enfoque de género. Es un mito. No existe tal cosa como la ideología de género. Ahora, sí es importante entonces entender esto, ¿no? Es un movimiento de liberación, es un movimiento que entraña, como digo, también distintas perspectivas, distintos enfoques, distintas propuestas. No necesariamente en mi caso, por ejemplo, estoy de acuerdo con todos. Hay tensiones y contradicciones al interno de este movimiento, como la hay al interno de los movimientos de derechos humanos, como lo hubo en su momento al interno de los movimientos de derechos civiles, etcétera, ¿no? Pero sí, claramente no son lo mismo. Claramente, y eso es interesante lo que tú nos cuentas acerca de las contradicciones internas, porque a veces pasa de que podemos discutir acerca de cómo corregir determinados aspectos desde un punto de vista del género, tratando de utilizar el enfoque de género, y a veces puede ser que no nos pongamos de acuerdo. Me ha pasado, por ejemplo, hace poco en una discusión sobre maternidad subrogada, ¿no? Y acá hay dos posiciones claramente definidas, ¿no? Una posición es, oye, la prohibimos porque puede ser un mecanismo de explotación. Mientras que hay otro sector que dice, no señor, no, lo que hay que hacer es regularlo y regularlo bien, porque sigue ocurriendo. En el trasfondo sigue ocurriendo, hay un mercado negro de maternidad subrogada. Tenemos que hacer una charla. Sobre eso sí, sería interesante. Hoy al mediodía estuve en una larga reunión de una coordinación internacional sobre un libro que va a auspiciar la UNAM y Cambridge, y a mí me va a tocar escribir el capítulo peruano. Yo ya escribí para una obra de Oxford el capítulo peruano sobre un tema de bioética y decisiones de los niños al final de la vida, y ahora lo estamos haciendo sobre maternidad subrogada. Y tú sabes, yo formo parte del IBC de UNESCO y tuvimos 2 años de una muy áspera discusión sobre ese tema. Así que ese anotado en la agenda, es un tema bien interesante. El siguiente tema a discutir, Paula, porque de verdad es súper interesante y hay que verlo desde un enfoque de género, o sea, es que no hay otra forma de mirarlo. Así es, pero dentro de la perspectiva de género también ahí tienes 2 visiones encontradas, ¿no? Tienes las posiciones del feminismo radical que dice que es trata, y tienes las posiciones del feminismo liberal que dice que no, que tiene que ser regulado, que es permitido. Digamos, me parece interesante, es lo mismo la discusión sobre el trabajo sexual, digamos, y esto de ninguna manera, así es, de ninguna manera invalida la perspectiva dentro del movimiento, sino que como todo movimiento y un movimiento global, permite las discusiones que enriquecen, que nos permiten crecer, y sobre todo una cosa me parece muy necesaria, que es el habilitar espacios de discusión, el abrir las preguntas. Eso es un enorme aporte del feminismo, que es abrir espacios de discusión y habilitar preguntas que hasta hace pocos años atrás se daban por sentado o estaban prohibidas. Entonces, el enfoque de género, y yo te diría el enfoque de género y diversidades, ¿no? El enfoque de género y de diversidades es fundamental, y es un enfoque transversal en materia de derechos humanos. No es posible hablar de derechos humanos si tú trabajas en derechos humanos y no reconoces el enfoque de género o de diversidades, haces otra cosa, hermano, no haces derechos humanos. Olvídate. Muertos, así es.
Claro, fuerte y claro, o sea, sin dudas, sin dudas. Eso es interesante y a eso nos permite enganchar con la siguiente pregunta, porque tú al inicio decías que esta lucha por los derechos, si bien es cierto tiene 200 años, recién hace alrededor de 100, fue generándose resultados palpables, ¿no? Y me hace recordar cómo la lucha, por ejemplo, por el sufragio femenino es desde fines del siglo XIX. Y recién países europeos comenzaron a incorporar sufragio femenino recién desde la década de los 20. Efectivamente, hablamos de un margen de unos 100 años. Así es, porque, a ver, si lo vamos a ver desde toda la vida, desde que hay registros históricos, tenemos registros, no sé si tanto como que hay registros históricos, pues de los sumerios de veras no lo sé, pero desde la época del imperio del Antiguo Egipto, civilizaciones como ha sido la civilización griega, la romana, etcétera, encuentras, no tengo tan presente ahora las civilizaciones mesopotámicas por tema de memoria mía de default, pero sí es cierto que encuentras las reivindicaciones del lugar de la mujer desde tempranísimas épocas en la historia. Es decir, en prácticamente todas las civilizaciones han tenido muchas restricciones en relación al género, no siempre, no de manera constante, por ejemplo en Egipto, dependiendo en Grecia, dependiendo la época y dependiendo cuestiones, lo mismo en Roma, incluso variando en distintos momentos de su historia en el caso romano, pero en general, a diferencia de los varones, con ciertas posiciones, porque no todos los varones, no todos tenían carta de ciudadanía, etcétera, ¿no? Digamos, había una serie de cortes, pero sin lugar a dudas, todas las mujeres estaban en posiciones, salvo raras excepciones, en raros momentos de la historia, estaban en posiciones de inferioridad. Entonces, siempre han habido estos reclamos. No es que nada más que estos reclamos son de la época de las sufragistas, pero sí es cierto que desde la época de las sufragistas es donde empieza a haber unos asideros de manera más o menos extensa, sostenida, en el cual empiezan al ganar primero el derecho al voto y luego empezar a hacer determinados tipos de reforma. Piensen que hasta hace, como les decía, poquísimos años atrás, la mujer no podía elegir el lugar de residencia, no tenía compartida la responsabilidad parental de los hijos, no tenía la posibilidad de alegar de divorciarse, es decir, eran muy distintas las cuestiones del adulterio, si lo probaba una mujer que si lo tenía que probar un varón, digamos, cantidad, ni hablar, no podía administrar ni disponer de sus bienes o trabajar sin autorización del marido, es decir, cosas realmente inconcebibles. En muy pocos años hemos tenido un giro dramático en términos de cómo ha cambiado la percepción social, por eso hablamos, pero sin pese a que eso sucede, y todavía lo vemos, por ejemplo, con la cuestión de los mal llamados piropos y el acoso callejero, como en muy pocos años, y el humor sexista, como en muy pocos años ha cambiado radicalmente en algunos países la percepción sobre estas conductas. Sin embargo, hay toda una información de miles de años que permea el inconsciente colectivo y que hace que todavía muchas personas, varones y mujeres, se resistan a la comprensión de lo que significa el considerar que la mujer está en pie de igualdad en términos de derechos con un varón. Nadie dice que varones y mujeres somos lo mismo, dos personas no son iguales. Y digamos, sí hay diferencias que son saludables, pero entre seres humanos directamente. También hay necesidades específicas de varones y mujeres, de algunos varones, de algunas mujeres, como de personas de la comunidad LGTB. Y el derecho tiene que dar cuenta de esto. Ahora, nadie habla de la uniformidad. Estamos hablando en términos de categorías de reconocer la dignidad y los derechos para todos sin distinción, ¿no? Y de qué punto de partida vamos, valga la redundancia, perdón, desde qué punto partimos y cómo hay un sistema que apoya o no determinadas creencias. Y esto lo vemos, por ejemplo, de manera muy clara respecto de un tema difícil como es el tema y transversal e hiperpresente como es el tema de la violencia sexual contra las mujeres. Entonces, donde nosotros vemos cómo hace muy pocos años recién empieza a haber un movimiento donde empieza a dársele credibilidad a la denuncia y donde a raíz de este movimiento de denuncia, y yo lo he vivido, hablando con mujeres de mi familia, del entorno, amigas, 8 de cada 10 mujeres hemos sufrido algún tipo de episodio de abuso sexual, desde acoso callejero, intimidación, hasta violación con tortura sostenida durante años. En ese espectro, 8, sino 9 de cada 10 hemos padecido algún tipo de violencia sexual. Entonces, esto, ¿por qué sucede? ¿Y por qué recién ahora muchas abuelas están contando sus vivencias y muchas mamás están contando? En Argentina ahora con la interrupción voluntaria del embarazo, muchas madres y muchas de nuestras tías y muchas abuelas contando yo aborté. Yo fui violada, yo fui abusada por mi padre, por mi hermano, por mis primos, ¿por qué? Porque al cambiar la concepción social y abrirse un espacio de seguridad y de comprensión para las mujeres, empieza a poder dársele voz
a este fenómeno espantoso que atraviesa todas las realidades sociales y todas las sociedades en las cuales, como te digo, en 8 de cada 10 casos, además, el perpetrador es alguien del círculo íntimo de la cercano, ¿no? Claro. Entonces, claro, la perspectiva de género frente a los derechos humanos, o sea, lo que va a permitir, entre otras cosas, es poder ir dirigiendo la lucha contra la violencia de género y, en particular, la violencia sexual, ¿verdad? Porque... Mira, el enfoque de género... Ay, perdón, dime. Pero termina con la idea porque me quedo pensando y en realidad había estado revisando situaciones recientes de casos de violencia sexual en donde muchas veces se dice, oye, pero ella fue responsable también, o pero ¿qué habrá hecho ella que generó esa situación? O cómo estaba vestida, o sea, a mí qué me importa cómo estaba vestida, o sea, pero es un clásico, yo hasta ahora no entiendo, no me cabe en la cabeza por qué ocurre eso. Y desafortunadamente, buena parte de quienes opinan así son mujeres, no solamente hombres. Bueno, ¿tú te acuerdas? Hace poco tuvimos el escándalo, bueno, pasa que Perú en tan pocos meses ha pasado de todo, ¿no? Sí, pero bueno, no nos olvidemos del escándalo. Yo escribí un artículo sobre eso, publicó El Comercio y lo publicó el EGIP en extenso, al que le interese verlo, lo puede encontrar en mi Instagram, sobre la ética de la tanga roja. O sea, yo escribí un artículo donde hice una suerte de síntesis de agosto a diciembre, antes que fuera lo del golpe de Estado, de cuáles fueron algunos de los casos más desafortunados. Uno, el tema de trata de Madre de Dios, y el otro fue terrible. El del abogado, ¿tú te acuerdas? El abogado que cuestionó que cuestionó a la señorita porque tenía una prenda íntima de un determinado color, y entonces los jueces dicen, no, bueno, entonces evidentemente que si tenía una tanga roja era porque algún jaleo quería... Iba a llamar la atención, ¿no? Como, claro, el abogado que dijo, bueno, a esta señorita le gusta, lo que pasa es que a la señorita le gusta la vida social, claro, insinuando que ella se había buscado ser violada cuando el examen toxicológico le dio, o sea, un dato objetivo, como un examen toxicológico indicó que tenía un grado superlativo de una droga que la dejó inconsciente y fue violada por 5 sujetos que decían conocerla, ¿no? Entonces, cómo estaba vestida, ¿no? Lo de la tanga roja lamentablemente ni siquiera es original, porque así, si tú te acuerdas, no sé si te acuerdas, pero hace como unos 20 y pico de años, un tribunal, en la casación, creo que no sé si no fue la casación italiana, un alto tribunal italiano, que dijo que la chica no había sido violada porque tenía jeans ajustados, y para sacarte los jeans necesitabas ayuda. O sea, necesitabas sacarse los jeans, necesitabas consentimiento. Claro, o sea, yo no me dejo sacarle jeans, o sea. Por Dios, ¿no? Una cosa, o sea, no había sido violada porque tenía unos jeans ajustados, lo mismo, no había sido violada porque alguien que va a una cita con una tanga roja ya da su consentimiento por anticipado. O sea, cosas que te muestran cómo esta idea de que las mujeres nos dividimos entre la famosa dicotomía, ¿no? La madre y la prostituta. Estos roles en los que se sitúa a las mujeres que tienen que cumplir unas determinadas expectativas, y porque además la respetabilidad de las mujeres, su credibilidad y su honorabilidad va a depender de qué tanto o no, qué tan honorables sexualmente o no parezcan. O sea, todavía al día de hoy yo he escuchado hombres muy instruidos, con muchos grados universitarios, defender con seriedad, como si fuera verdad, el doble estándar sexual entre varones y mujeres. Es decir, una mujer que tiene varias parejas sexuales es una prostituta, un varón que tiene varias parejas sexuales es normal, es propio de su impulso sexual masculino, de su naturaleza. No, esa está favorable, se ve, esa está socialmente, se considera bien, o sea, bien, ¿no? O sea, y eso sí tú lo vas a ver, pero fíjate la gravedad del asunto. Lo que no solamente es un insulto para cualquier mujer, porque es una afrenta a su dignidad en cuanto a su libertad sexual, es además la base sobre la que se asienta la justificación de la violación. ¿Por qué? Porque una mujer que es percibida como sexualmente libre está dando pie a que la toquen, a que le digan, a que la violen, a que dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo. Entonces, a esto es lo que hablamos con este sistema de ideas, de creencias, que sintetiza una estructura dentro de la cual las mujeres son oprimidas y van a ser juzgadas de una manera absolutamente desfavorable desde todo punto de vista. Y obviamente que eso repercute en todos los aspectos, porque además la violencia sexual se da todo el tiempo en los ámbitos laborales.
y nos priva de muchísimas oportunidades laborales a las mujeres y nos frena los ascensos y nos priva de montones de cosas, ¿no? Entonces, es bastante preocupante. Y como te decía, afecta a varones y a mujeres también, porque, por ejemplo, un varón que es percibido como femenino, lógicamente va a ser objeto de bullying y va a verse, ni hablar, un varón que se declara abiertamente bisexual u homosexual. No, olvídate, no, ahí se mezcla, claro, ahí se mezcla la sociedad patriarcal con la transfobia, con la homofobia, que creo yo tienen una etiología común, ¿eh? Tienen un origen común. Por supuesto, es que el patriarcado precisamente lo que hace es poner como regla, tú te acuerdas, yo lo estudié en Derecho Civil hace ya más de 20, no voy a decir cuántos, pero como muchísimos años, la regla del buen padre de familia, ¿no? El pater familia. Entonces, el patriarcado, ¿qué es lo que hace? Toma a un varón, el varón blanco, heterosexual, propietario, ¿no es cierto? Hoy diríamos con estos privilegios, lo toma como la regla del deber ser. Y todo lo demás se mide por default en función de esa regla del deber ser. Y esto, por supuesto, los varones que no cumplen con además con algunas reglas de hipermasculinidad, que hoy consideraríamos, vamos a hablar después de eso, pero hoy diríamos que eso es una masculinidad absolutamente tóxica, ¿no? Pero entonces los varones que no cumplen tampoco con sus expectativas de género van a ser castigados con el ostracismo, van a ser castigados con violencia, van a ser castigados con un montón de cosas. Y ni te digo las personas que no entran dentro del espectro de expectativas de comportamientos sexuales, como pueden ser las personas bisexuales, transgénero, bisexuales, lesbianas, etcétera, por supuesto que también van a ser castigados, porque es todo el mismo sistema. Por eso te digo, es un sistema absolutamente tóxico y de opresión, donde se establece, esta es la regla, esta es la norma, todo lo demás es incorrecto, todo lo demás es insuficiente. Para que te des una idea, un dato de color histórico, hasta, creo que fue fines del siglo XVII, siglo XVIII, no aparece la comprensión del cuerpo de la mujer como un cuerpo distinto al del varón. Esta idea de lo que se llama técnicamente el dimorfismo sexual, ¿no es cierto? Dos cuerpos totalmente diferentes, en su estudio y en su funcionamiento, más allá que la biología es una disciplina muy nueva, pero se estudiaba a la mujer como un varón defectuoso. Es decir, las mujeres se consideraba que las mujeres éramos varones incompletos. Entonces, imagínate, dejemos de lado que desde el punto biológico es absolutamente una falsedad, porque la biología hace mujeres y por default varones, desde el punto de vista embriológico, genético embriológico. Pero digo, más allá de eso, imagínate hasta qué punto era considerado culturalmente que el varón es la regla y todo lo demás va a ser leído y va a ser interpretado alrededor de esa regla. En eso básicamente consiste el patriarcado, en esta creencia y en un sistema de opresión. Es decir, no es que son iguales y complementarios, sino que va a haber uno que va a ser el correcto, el supremo, la regla, y todo lo demás, incluido por supuesto también los niños y tal, y todo lo demás va a ser inferior y va a estar bajo el poder, bajo la potestad del varón. Ajá, sí, es que el sistema de opresión, claro, afecta también a los varones. Yo siempre pongo el ejemplo, bueno, en realidad yo tengo varios ejemplos porque, y yo te he contado, y lo he contado en varias ocasiones. Yo soy padre soltero, tengo un hijo de 6 años, pero cuando Alonso era pequeñito, había que cambiarlo, ¿no? Yo estaba en la calle, había que cambiarlo. Yo, por ejemplo, estaba en un restaurante, ¿ya? Y tenía que buscar el cambiador de bebés, ¿no? Y era complicado, porque normalmente el cambiador de bebés estaba en el baño de mujeres, ¿no? O sea, así es. Y yo le decía al maitre o a la anfitriona del restaurante, oye, ¿dónde está el cambiador de niños? Está en el baño de mujeres, como diciéndome, obvio, ¿no? O sea, ¿dónde más va a estar el cambiador de niños? Tiene que estar en el baño de mujeres. Yo le digo, es que no tiene por qué estar en el baño de mujeres. O una de dos, o pones cambiadores en ambos baños, o separas un espacio especial para cambiar bebés, pero no debe estar el cambiador solamente en el baño de mujeres. No tiene ningún sentido, ¿no? Así es.
Así es. Otra de las grandes limitaciones que tienen los varones, bueno, eso se ve, por ejemplo, en algunos procesos donde se discute con quién la guarda de los niños, donde se asume automáticamente que la mujer es la más capacitada para cuidarlos, y por supuesto que eso va a depender de un montón de circunstancias y de un montón de contextos, pero no necesariamente en el 100% de los casos, por el solo hecho de ser la madre, va a ser la persona mejor para el cuidado de esos niños. O sea que eso es una de las consecuencias también laterales. Pero por otra parte, por eso yo siempre insisto con la educación emocional, en términos de educación emocional, el machismo amputa emocionalmente a los varones. Y esa amputación emocional a los varones engendra la violencia, además de que el machismo es violencia pura, ¿no? Pues ya un sistema que consiste en oprimir a unos a unas por encima por debajo de otros, ya sabemos que es una opresión, que es un sistema violento. Pero aparte, porque las creencias sobre las que se sostiene son todas, sin excepción, violentas. Entonces, la mutilación emocional engendra muchísima violencia en las personas que los padecen. Los varones son mutilados emocionalmente desde niños. No llores, no hagas, no digas, no seas mariquita, corres como una nena. ¿Me entiendes? Entonces, no juegues con esto, no juegues con esto. No juegues con muñecas, no juegues... Total. Ya, si o a las niñas, no juegues con carritos. Estás jugando con una muñeca o estás jugando con... O sea, imagínate en la frase que acabo de decir todas las atrocidades que hay. Primero que un niño jugando es un niño jugando, independientemente de con qué esté jugando, porque tiene un mundo interno que de última pregúntale a qué está jugando, ¿no? Y no le proyectes tu rollo. Segundo, considera el valor de las personas en función de su orientación sexual. Es decir, eso es una cosa que yo nunca en mi vida he logrado entender. ¿Cómo puede ser posible que haya gente que está convencida que por mi preferencia de con quién a mí me gusta tener una relación erótico-afectiva, eso impacta en mi calidad de ser humano? Es una cosa que a mí al día de hoy me lo tienen que explicar despacio y es tan absurdo que no puedo entenderlo, ¿verdad? Entonces, es más, yo escribí una columna hace unos años, tú sabes, yo escribí 4 años en Altavoz, en un diario peruano digital, que se llama Antes muerto que marica, a raíz de un caso muy desgarrador que pasó en El Salvador, pero que lo vivimos en el Perú y sobre todo en provincias todo el tiempo. Y son las personas, los adolescentes, los niños, sobre todo ya pobres, los adolescentes y los jóvenes expulsados de su casa y que padecen violencia por su orientación sexual o su identidad de género. Entonces, realmente hay muchísimo trabajo que hacer en este sentido, ¿no? Porque aquel que crea que una persona se define por su pulsión erótica realmente tiene un problema. O sea, realmente tiene que buscar ayuda profesional para poder entender todo ese temor que engendra en él esa violencia hacia lo que es, y lo voy a decir entre comillas, porque no hay nada de diferente, pero a lo que es diferente de la norma que a él le enseñaron, ¿no? Claro, de lo que a mí me dicen... Claro, sí, de lo que a mí me dicen que es lo normal, ¿no? O sea, lo normal es que me gusten las chicas. Entonces, si me gustan los chicos, o si sencillamente no me importa, o sea, porque puede ser que no me importe, o sea, sea chico o chica, ¿no? O si ella se considera, o él se considera chico o chica, ¿no? Entonces, puede resultarme irrelevante y eso no debería... no, digamos, es totalmente irrelevante. Y es totalmente irrelevante desde el punto de vista de los derechos, ni hablar. Desde el punto de vista ético, ni hablar. Yo recuerdo que una vez en un seminario que estaba dando para la Academia de la Magistratura en Lima, me preguntaron cuál era, con un poco de mala intención, ¿no? ¿Cuál era la diferencia cuál era la distinción moral entre la homosexualidad y la heterosexualidad, ¿no? Y yo dije algo muy profundo, algo así como que más o menos es la diferencia entre si prefiero las lúcumas o las chirimoyas, ¿no? Entonces, ese es el peso moral. Si me gusta, o como el comercial de Pilsen, si me gusta la pizza con la pizza hawaiana, ¿no? La pizza con piña. O sea, claro, alguien puede decir, ¿a quién se le ocurre pizza con...? A mí no me gusta la pizza hawaiana, pero ese es mi problema. O sea, el problema de quien le guste, que no le gusta, es irrelevante. Así es, pero aparte tú te das cuenta que hay una cadena de mitos que es bien importante que las personas se tomen el tiempo de analizar de dónde vienen las ideas y de cuestionarlas, ¿no? Porque hay un mito que es cuando tú haces este salto de hechos que son neutros a cuando tú les das una interpretación y además sobre esa interpretación le cargas un contenido moral, y ese contenido moral, por supuesto que ese es el trabajo que han tenido muchas religiones hegemónicas durante mucho tiempo, ¿no? Y es respetable si alguien tiene estas ideas desde su religión. Lo que no se puede permitir es que estas ideas sean las ideas que sean aceptadas en una sociedad
para relacionarnos en términos de seres humanos y sobre todo en términos de derechos. Digo, cada uno puede pensar lo que le venga en gana, pero ya sabemos que tenemos una ética pública, un piso, una ética de mínima, que es la del derecho internacional de los derechos humanos, que dice que todos somos iguales en dignidad y derechos. Entonces, si realmente alguien se siente tan ofendido por esta realidad, mi recomendación terapéutica, habiéndome formado en varias disciplinas terapéuticas, además del derecho, es que realmente se tome el trabajo de tener una introspección acerca de esa violencia, y detrás de esa violencia siempre hay miedo. ¿Qué es lo que sucede? Porque tenemos introyectados, sobre todo en América Latina, unos discursos religiosos tremendos, ¿no? Y algunos dicen, es lo natural. ¿Pero por qué es lo natural? Bueno, porque es que la reproducción. Bueno, pero la reproducción, es cierto, la reproducción requiere de la misma especie, hembra y macho, ¿no es cierto? Y gametas diferentes para poder producir un nuevo individuo. Ahora, la reproducción no es la única finalidad del sexo, no es siquiera la más importante finalidad del sexo, y esto lo reconoce incluso hasta el derecho canónico. Entonces, tenemos genitales, sí. En algunas personas esos genitales internos y externos derivan en la potencialidad de reproducirse, sí, porque además sabemos que existe también la infertilidad y un montón de cosas, ¿no? Pero ¿darían la potencialidad? Sí. ¿De eso se deriva algo más que esto que acabo de decir? No. Las relaciones eróticas y las relaciones afectivas, básicamente lo que define la sexualidad humana es la libertad, y es la libertad del impulso de reproducción, que es algo que la mayoría de los animales, no todos, pero la mayoría de los animales están atados al estro, al celo de las hembras, para tener esta pulsión reproductiva. Pero no todos, porque si nosotros vemos a nuestros primos, por ejemplo, más cercanos en la escala evolutiva, como son los bonobos, que por cierto es una sociedad matriarcal y matrilineal, sí, sí. Ellos utilizan el sexo como una manera, los bonobos no tienen sexo para reproducirse. Sí, para solucionar problemas. Así es, lo tienen como mecanismos de evitar fricciones sociales y toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, y no son los únicos, ¿ah? No son los únicos, los leones también, se dice que los elefantes y los delfines también, es decir, es bien importante esto. Y aparte, lo que es natural es lo que existe en la naturaleza, y nosotros somos parte de la naturaleza. Por lo tanto, también en la naturaleza, incluso a nivel animal, tú tienes conductas, por ejemplo, homosexuales, pero pilas y pilas y pilas y pilas de ejemplos, ¿no? Entonces, derivar de un hecho neutro, como puede ser tener unos genitales que te permitan reproducirse, derivar de eso una calidad moral de un sujeto, es un salto inmenso, que cualquiera se puede sentir libre de dar, pero reconozcamos que es un salto inmenso, y que yo estoy saltando al vacío diciendo eso, como podría sostener también que la Tierra es plana. ¿Ya? Entonces, pero no que eso es verdad, que hay una diferencia. Digo, yo creo esto, ¿por qué? ¿Y por qué? No lo sé, porque me lo enseña tal escritura religiosa, o porque lo dice tal persona, o porque a mí me viene en gana creerlo. Muy bien, es perfecto, es tu derecho. No pretendas que eso sea la verdad, y mucho menos que eso se aplique como regla genérica en un Estado democrático, social y democrático de derecho. Porque claro, porque el pretender inculcar mis valores morales, que pueden ser muy respetables, pero inculcarlos y generarlos como una norma de vida, es totalitario, ¿verdad? Totalmente. Es totalitario, y es generar la incorporación de ese valor en la norma, ¿ya? Lo cual va a terminar afectando derechos humanos. Y lo menciono porque recordemos la relativamente reciente sentencia de nuestro querido Tribunal Constitucional en el caso Ugarteche, ¿no? El caso Ugarteche, que sí, bueno, un desastre. De verdad, un leading case por lo malo, ¿no? Por lo malo, porque además tiene argumentos por completo deleznables, o sea... Total. Tú has escrito un artículo sobre el tema. Total, sí, yo escribí unos cuantos artículos, y uno de ellos muy duro respecto de lo que dice el TC, porque, digamos, y de hecho es tan deleznable que no sé si tú has podido seguir la audiencia de Ana Estrada el otro día. Yo formo parte, digamos, asesoro en términos de bioética y derechos humanos a Ana y a Josefina Miro Quesada también, y al equipo de la Defensoría en el caso de Ana, y algo que a mí me daban, pero mira, si ya me había dado una cosa de mal humor las últimas dos sentencias del TC deleznable, que fueron Ugarteche y la del golpe de Estado, sí, ¿no? Sí, no nos olvidemos. Deleznables ambas por distintas razones, pero deleznables ambas, y ambas fueron utilizadas por los tres abogados que hablaron. Sí, por el abogado de salud, por el del Ministerio de Salud y por el Ministerio de Justicia. Los tres hicieron alusión a esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así que fíjate si no hay una responsabilidad institucional inmensa, ¿no? Del juez constitucional, lamentablemente, cuando no la usa en el sentido del fortalecimiento. Hay que formarlos. De los
es que además estamos hablando del fortalecimiento del sistema de valores democráticos. Es decir, porque por supuesto que hay temas en los que no, vamos a disentir. El tema es que tenemos un piso y un juez constitucional no puede alegar desconocer los parámetros de convencionalidad. Entonces, una cosa es que el señor que tiene el almacén en la esquina o el señor que es, no lo sé, que se dedica a los números, no conozca cuáles son los parámetros de convencionalidad de la opinión consultiva 2417 sobre diversidad sexual y derechos humanos. Pero el señor presidente del Tribunal Constitucional, uno creería que por lo menos se lo ha leído. Y no importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, son parámetros de convencionalidad. Entonces, digo, hay cosas que son realmente que a uno le apenan profundamente, ¿no? Tarde o temprano vamos a ver el cambio, o sea, como decimos en Argentina, se va a caer, ¿no? O sea, tarde o temprano lo vamos a ver, y el trabajo de abogados como tú, como yo, como tantos colegas que trabajamos en derechos humanos hace décadas en función de estos derechos, lo vamos a ver. Yo, aunque tengo 80 años y va a ser mucho antes, me voy a calzar mis megatacos rojos para bailar en el primer matrimonio igualitario en Perú, pero no te quepa la menor duda, los tengo ahí guardados. Y esperemos sea pronto. Esperemos sea muy pronto, sí señor. Sí, porque como decíamos, esa sentencia del tribunal, además nos ha hecho retroceder muchísimo, porque curiosamente, ese mismo tribunal con esa misma conformación emitió aquella sentencia que validó los procesos, lamentablemente judiciales, ya que vamos a hacer, los procesos judiciales de reasignación de sexo, ¿no? O sea, es más, corrigió un histórico error de una sentencia anterior, que es lamentable, con otra conformación lamentable, sí, o sea, de locos. Entonces, la sentencia de la cual estamos hablando del TC, claro, yo hubiese preferido que se hubiese establecido un procedimiento administrativo para efectuar esta reasignación de sexo, no importa, un proceso judicial, pero lo validó, o sea, es más, hay diversos casos de procesos judiciales en los cuales una persona en cuyo DNI figuraba M, luego figuró F, o sea, lo cual es un avance muy grande. Entonces, pero qué curioso, ¿no? O sea, validamos la reasignación de sexo con trámite, o sea, digamos, con cambio en el DNI, y no el matrimonio entre personas del mismo sexo. Curioso, ¿no? Cuando en general en el mundo pasa al revés, ¿no? Digamos, primero se legisla uno para luego legislar el otro, ¿no? Yo creo que hay un tema, nosotros lo tocamos, yo creo que 2 veces el año pasado en 2 congresos que organizó la Corte Suprema de Justicia, en la comisión que dirige Janet Tello y Carlos Calderón Puertas, hablamos sobre esto, que es sobre el tema de los límites en términos, esta mala concepción de la moral pública y de la moral privada de los magistrados y las magistradas. Un juez no puede fallar por su propia moral. Esto que es de una lógica que a mí me parece absolutamente lógico, la mayoría se escandaliza. Dice, ¿cómo voy a fallar en contra de mis valores? Pero no, es que eso, perdona, pero es que si tus valores no están alineados con los valores del derecho internacional de los derechos humanos, tú no podrías ser juez o jueza. No debieras poder. No hay, o sea... Debería renunciar. Desde mi punto de vista, sí. Honestamente, desde mi punto de vista, deberías dar un paso al costado. Es decir, porque lo que tú eres el garante de los derechos fundamentales. Es distinto en el caso del Congreso. En el caso de los congresistas, y para mí igual es discutible, pero en el caso de los congresistas, en un sistema republicano de gobierno, uno puede aceptar lógicamente una diversidad de ideas, una diversidad de posiciones, porque además los requerimientos, o sea, más que la edad no te piden, pues, digo, cualquiera con una formación a veces bastante cuestionable, no porque la educación académica sea una garantía, sino porque hay, digamos, uno creería que alguien que tiene una función de representación de ese calibre debiera tener unas competencias mínimas, ¿no? Ahora, en el caso de un magistrado o una magistrada es diferente, porque ya tienes una preparación técnica y tu trabajo va enmarcado, tú te debes a la Constitución, o sea, tu trabajo ya va enmarcado dentro de un corsé, vamos a decir así, o dentro de un esquema, dentro de un marco de protección de los derechos humanos. Entonces, tú no puedes alegar tus propias convicciones diciendo, no, porque para mí, como dijo, no me acuerdo el apellido del juez, ¿tú te acuerdas en la resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de agosto, cuando quisieron hacerse los tontos y no ratificar las reglas de Brasilia en la parte que hablaban sobre personas sexualmente diversas en términos de vulnerabilidad, ¿no? Que fue otro escándalo. Ese juez dice, ¿te acuerdas? Y ese juez, en esa resolución, ese juez dice, no, bueno, porque un varón es un varón y un varón... Y güey, o sea, hello, no puedes. Por pudor, cállate. Por pudor, porque es que no tiene un magistrado ese margen de acción. Yo estoy, pero
radicalmente convencida de eso. No lo tienen, porque tu obligación es la defensa de la Constitución, de un sistema democrático, y eso se sostiene sobre, una plataforma axiológica. Y esa plataforma axiológica te exige una congruencia con ciertos valores. Y fin de la discusión. Claro. Ahora, digámosle eso a 4 magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? A ver qué nos dicen. Bueno, porque, pues habría que empezar a decírselo fuerte y claro hasta que entiendan. O sea, hasta que entiendan. Yo creo que hay una necesidad de la comunidad jurídica, de la sociedad en general y de la comunidad jurídica en particular, de asumir una responsabilidad de empezar a pensar este tema. Mira lo que te digo, ni siquiera de bajar línea, porque yo no creo en bajar línea, pero digo, de empezar a abrir este campo de discusión y empezar a cuestionar. A ver, contésteme, ¿por qué no? Vamos a ver, y vamos a ver cuáles argumentos son más consistentes en un Estado constitucional y democrático de derecho. Y eso también nos va a permitir a nosotros mejorar nuestros argumentos, ¿no? Enfrentarnos en el cuadrilátero del derecho y... Como un sparring, ¿no? O sea, ya empezó a convénceme. Claro. ¿Me entiendes? O sea, pero demos la discusión, dejemos de aceptarlo pasivamente, porque no es correcto. De acuerdo, de acuerdo. Y pasamos Cris, estoy viendo que hay un montón de preguntas. No sé si quieres que empecemos a contestar algunas o damos dos palabras al menos sobre masculinidades positivas. Sí, yo creo que tú tienes razón. Hablemos un ratito de la tercera pregunta, ¿cómo se puede sumar a erradicar la violencia contra las mujeres construyendo masculinidades positivas? Que algo hemos avanzado en verdad, conversando de esto. Vamos conversando y luego vamos contestando preguntas, que hay varias que están interesantes. Ya, perfecto. Mira, las masculinidades positivas, les invito a seguir a un querido amigo y colega con quien trabajamos algunos proyectos, que es Nicolás Nogués. Para el que se quiera informar más de estos temas, me buscan en el Instagram si quieren y yo los arrobo a la cuenta. Si no, lo buscan como Nico Nogués, Nico Nogués. Hace poco compartimos un foro de ONU Mujeres sobre esto, hablando sobre la película Jojo Rabbit. Las masculinidades positivas quiere decir cómo los varones se replantean, se juntan, conversan y se replantean cuál es, a partir de los reclamos, de las demandas y de los cambios sociales que impone el feminismo, cómo repensar su propia masculinidad no definida desde la violencia. Porque si tú vas a ver los modelos con los cuales los varones, yo tengo 44 años, los varones de mi generación, de la tuya, incluso muchos varones jóvenes hoy en día siguen estando formados en estos valores de no llores porque pareces una nena, no muestres tus emociones, tienes que ser súper exitoso, tu éxito se mide a través de tus posiciones materiales, qué dinero, cuánto cobras, cuál es, ¿no es cierto?, qué casa tiene, qué carro tienes, hipermacho, ¿no? Entonces, todas estas nociones de masculinidad muy tóxica basada en el desmedro de la figura de la mujer, porque aparte si tú te das cuenta, la mayoría de los insultos son hacia los varones, son llamándolos nenas, ¿no? O llamándolos homosexuales. Como si ambas, porque, o sea, ser homosexual y ser mujer es una categoría inferior. Como tú, que eres un varón, te vas a rebajar a una conducta de niñita, ¿no? Entonces, ya te das cuenta que está todo mal. No llores como niñita, ¿no? O sea... Ya te das cuenta que está todo mal ahí. Entonces, esta cosa de por ejemplo, los WhatsApp de varones donde se mandan pornografía, donde hacen comentarios y chistes sexistas. Yo tengo varios amigos de los que estoy súper orgullosa, que más de una vez me han escrito para decirme, ¿sabes qué? Me bajé de mi grupo de amigos de la secundaria o de la universidad porque me tenían harto mandándome pornografía, o me tenían harto con sus chistes sexistas sobre mujeres, o mandándome mujeres así, asá. Esto no es parte de mi vida, esto no tiene nada que ver para mí, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que los varones reconozcan la responsabilidad y la oportunidad que tienen de pensarse como varones, que es algo que muchos ya están haciendo. Yo por lo menos tengo muchos amigos que están en ese trabajo de introspección, ya sea a través de prácticas de la espiritualidad o ya sea a través de su propia reflexión, ¿no es cierto?, como seres humanos, acerca de qué significa ser varón para mí, fuera de los modelos hegemónicos que la sociedad me viene presentando de cómo debería yo expresarme o no como varón.
Yo creo que esa es la forma de erradicar, no solamente de erradicar la violencia contra las mujeres y las personas LGTBQ, sino sobre todo de que los varones puedan tener una vida muchísimo más plena, muchísimo más sana y muchísimo más abierta a experimentar las emociones, las relaciones y toda la diversidad de la experiencia humana sin la enorme carga de exigencia que además trae el machismo. El machismo es muy tóxico, mata mujeres, pero es muy, muy tóxico para los varones, muy tóxico. Ahora, pero ¿cómo canalizamos eso? ¿Cómo tenemos eso desde el derecho? Complicado, ¿no? Yo creo que más bien tendría que hacer primero desde la educación, ¿no? Para esa construcción de esta masculinidad que no sea tóxica, que sea positiva, que sea, y que provenga probablemente desde la familia, porque el problema es de que las familias más tradicionales eran muy machistas. Claro, eso va cambiando con el tiempo, pero Mira, pero claro. Desde el derecho tienes por lo menos dos formas. Una es el derecho como amor en acción, que es la idea desde la cual yo vivo el derecho y los invito a ustedes a pensar el derecho también, el derecho como amor en acción. Y así hippie como suena así, el derecho como amor en acción. Y fíjense qué pasa en su vida después de entender el ejercicio de la vocación desde este lugar. Y una muy concreta, la educación sexual integral. A través de la educación sexual integral, tú tienes una herramienta concreta para evitar los abusos en los niños y las niñas y para educar en masculinidades positivas. Esa es una herramienta súper, súper, súper concreta. Por supuesto que promoviendo una ley de educación emocional, también, súper. Eso es muy interesante. Cuando hablamos de esta educación emocional, ¿no? Me parece súper importante y que eso va a ayudar a que justamente en este ambiente social y sobre todo desde la familia, desde el colegio, vayamos aprendiendo a tener digamos, este acercamiento a la masculinidad positiva, ¿no? Justo hace un rato comentábamos acerca de los juguetes, ¿no? Hasta hace algún tiempo, muchas tiendas por departamentos se separaban juguetes para niños y niñas, ¿no? Pero ahora ya, gracias a Dios, cada vez lo están haciendo menos. Y yo reniego, ¿no? Oye, pero este juego para niños. Pero da lo mismo. Entonces, pero si quieren jugar si niñas quieren jugar con esto, el otro día tuve una discusión espantosa en Facebook de un chico, de un amigo de la universidad, que decía, bueno, en general yo no permitiría que mi hijo jugara con muñecas porque eso lo puede volver gay. O sea, no estamos todos locos, ¿ya? Y alguien que estudió en la universidad, abogados, olvídate. O sea, imagínate, a los bien formado. Primero que si tu hijo decidiera ser gay, ¿cuál es el problema? Y la segunda, arranquemos por ahí, ¿no? Pero la segunda es, lo peor que puede llegar a pasar de un niño que juega con una muñeca es que aprenda a cuidar a su hijo si el día de mañana decide tener un hijo. Así es. O sea, ¿te parece si vamos viendo alguna que otra pregunta? Porque he visto algunas un poco bastante interesantes. Sí, pero más bien antes de pasar a las preguntas, rapidísimo, presentamos el programa. Ah, por supuesto, claro que sí, perdón. Sí, pasamos a presentar el programa y luego ya comenzamos a presentar las preguntas, porque yo rápidamente presento el programa y pasamos a las preguntas que tú nos dices que están bien interesantes, es verdad, estoy checando acá que están bien simpáticas. Y es importante generar un poco de polémica. Bien, ante todo, muy buenas noches nuevamente a todos. Gracias por habernos escuchado durante todos estos minutos. Luego vamos a pasar, Paula y yo, a contestar las preguntas, pero quisiera muy rápidamente presentar el programa de especialización en Derecho Constitucional, del cual Paula y yo somos profesores. ¿Ya? Tenemos acá las diapositivas que presentan el programa. ¿Cuál es la idea? De obtener un certificado de especialista en Derecho Constitucional a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La modalidad son clases a distancia en tiempo real, 192 horas lectivas, que en buena cuenta es la cantidad de horas que debe tener un programa de especialización de esta naturaleza, muy intensivo. Dividido en 6 módulos, perdón, que son de particular importancia, ¿no? Un primer módulo de teoría del Estado, vamos a tratar todos los temas relativos al concepto de Estado y cómo se conforma. Un segundo módulo que consiste en teoría de la Constitución, explicar qué consiste la Constitución, para qué sirve la supremacía constitucional, la interpretación constitucional, de lo que ya hemos visto que muchos adolecen,
El módulo 3, estructura del Estado y descentralización, un tema sumamente importante para conocer cómo funcionan los organismos y órganos que componen el Estado. El módulo 4, acerca de las formas de gobierno y control del poder, que es un tema que ha estado en la picota durante los últimos meses a propósito de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Un módulo 5 de Derecho Constitucional Económico, que siempre está de moda, porque otra vez se vuelve a discutir respecto al régimen económico de la Constitución, quienes quieren mantenerlo, quienes quieren cambiarlo, y etcétera. Y finalmente el módulo 6, que es el de Teoría de los Derechos Fundamentales, ¿no? Que lo vamos a dictar a la limón entre Paula y yo. Y acá tienen ustedes la plana docente, ¿no? Tenemos a Paula, que ya la conocemos, este humilde servidor, Gustavo Adrián Sen, siguiente por favor, Víctor García Toma, Nadia Palomino, que estuvo con nosotros hace poco en un webinar, ¿recuerdan? Acerca justamente de reforma política, y Luis Sáenz, que es, asesor del Tribunal Constitucional. Siguiente, por favor. Bueno, acá la experiencia de la Universidad Continental en cifras. Y les recuerdo dos cosas, además, respecto del programa. Uno, es que hemos publicado un ebook justamente a propósito del Tribunal Constitucional. Les recomiendo, lo bajen, es completamente gratuito, ¿no? Lo bajen, es un ebook preparado para este humilde servidor con el apoyo del programa de especialización en Derecho Constitucional, como les decía. Bájenlo para que lo puedan revisar. Y un tercer punto también que no se olviden es, ojo, hay un blog, ¿no?, que tiene la Escuela de Posgrado donde se publican importantes artículos sobre derecho constitucional. Hay un artículo reciente de Paula, hay un artículo reciente de este humilde servidor. Cada cierto tiempo publicamos artículos que los van a tener muy, muy en cuenta para poder avanzar. Muy bien. Listo, muchas gracias por la atención, estos puntos tan importantes, y pasamos a contestar a las preguntas que se han efectuado, ¿sí? Mira, a ver, vamos a ver. Hay aquí una pregunta, si habla de que es la maternidad el origen de la diferencia entre los varones y las mujeres. Me parece una pregunta súper interesante. No hay un consenso. Justo estoy leyendo el libro que se los recomiendo, súper entretenido, el libro de Harari de Animales a Dioses, donde, entre otras cosas, una de las partes en las que habla de los órdenes imaginarios y habla de las diferencias entre varones y mujeres, habla precisamente de las distintas hipótesis que se barajan acerca de cuál es el origen de este sistema de opresión, porque a diferencia de otros sistemas, por ejemplo, donde tenía que ver con las diferencias raciales, donde tenía que ver con las diferencias económicas, donde tenía que ver con otro tipo de cuestiones, otro tipo de las castas, por ejemplo, u otros criterios para establecer sistemas de opresión o de diferencias al interno de una sociedad, es casi constante a lo largo de la historia la opresión de género. Entonces plantea varias diferencias. Una de las diferencias una de las hipótesis tiene que ver con el tema de la maternidad. Ahora, no tendría por qué serlo, ¿no? Realmente no tendría por qué serlo. El ejercicio del poder tiene que ver con una disfunción social en el ejercicio de la violencia, desde mi punto de vista. Por lo tanto, sí, una mujer cuando está embarazada y cuando está puérpera, es decir, y tiene un niño pequeño, lógicamente, es infinitamente más vulnerable que cuando no lo está, desde el punto de vista físico. Ahora, entre otras cosas, hay toda una teoría acerca de la monogamia, las relaciones entre sexo, cómo las mujeres necesitan tener un varón que las provea durante esta etapa de vulnerabilidad, pero también han habido otras sociedades. Yo, por ejemplo, soy una ferviente creyente en la educación comunitaria de los niños. Cuando hablo de comunitario no me refiero a comunitario entre extraños, ¿no?, sino de tu propia tribu de afectos, entre amigas o entre familias, amigas y amigos, para colaborar con la crianza de los niños, porque es realmente una forma bastante saludable y bastante plural para educar un hijo, y por otra parte, para que tú puedas resolver la logística cotidiana en sociedades en las cuales ambos trabajamos y tenemos nuestros propios desarrollos personales, aparte de los roles que podemos tener como madres o como padres. Entonces no hay, hasta donde llegan mis conocimientos de historia y de antropología, no hay un consenso acerca de si la función reproductiva en las mujeres es per se la razón que ha derivado en la opresión de varones sobre mujeres. No sé, tú, Cristian, si quieres agregar algo. Que no debería hacerlo, en verdad, ¿no? Porque
porque en verdad más bien en todo caso la maternidad podría considerarse más bien una ventaja, lejos de ser una causa de opresión, ¿no? Podría incluso interpretarse de esa manera. Porque además, mira, lo que tú dices es un claro ejemplo de cómo un hecho neutro puede ser interpretado en un sentido o en otro sentido, porque te puede poner en una situación de vulnerabilidad o tú podrías decir que te pone en una situación de poder, por ejemplo. Sí, ¿y por qué hago esta mención? Porque tenemos el caso de Morán, que intenta inscribir a sus hijos nacidos por maternidad subrogada en México, que están inscritos en México, ¿correcto? Así tiene partida de nacimiento. Y él pretende inscribirlo aquí, y de ahí le dije, no se puede, porque tú no puedes inscribir, solamente pueden inscribir las mujeres. ¿Ya? Ese es el problema, ¿ya? Que claro, parece ser un problema, claro, visto fríamente, parece ser un problema meramente administrativo, parece ser un problema de derecho administrativo, no de derecho de familia o no de derecho constitucional, pero si tú rebuscas bien, o sea, si escarbamos un poquito, nos damos cuenta de que acá en el fondo hay un prejuicio, ¿no? Porque además termina mezclándose con un tema de género, ¿no? Hay muchas cosas ahí que podríamos deducir, pero entre otras, tú te das cuenta cómo, digamos, hay asuntos que muchas veces los tribunales, por no meterse en temas complejos, porque son temas complejos, nadie niega que es un tema complejo, el de la gestación por sustitución, por no meterse en temas complejos, terminan dando argumentos formales que en el caso de la gestación por sustitución atenta básicamente contra el interés superior del niño. Es decir, en el caso de gestación por sustitución, tú puedes estar en desacuerdo con absolutamente todo, pero una vez que los niños han nacido, tú tienes la obligación de protegerlos y de reconocerles el vínculo filial que buscó y deseó esa gestación. Es decir, son hijos de quien los deseó y los buscó, porque sin duda esa es la filiación además que corresponde con su interés superior. Entonces, salvo que vos pruebes, no lo sé, que hay un tema delictivo de por medio, digo, siempre uno se puede sorprender. Siempre uno se puede sorprender, pero digamos que en principio no debiera ser así. Entonces, es preocupante, como pasó con Ugarteche, por ejemplo, es preocupante que tú conozcas parámetros constitucionales y convencionales fundamentales alegando cuestiones formales por cuestiones ideológicas de que estás en contra o porque no te animas a meterte con un problema complejo. Por eso es que yo siempre invito a los abogados a formarse en biótica jurídica, porque no hay que tener miedo a estos temas, lo que hay que hacer es estudiar, ¿no? Que los libros no muerden. Ajá. Sí, es verdad, por más polémicos que sean, ¿no? Porque claro, uno se va a formar su propia opinión, ¿no? Y acá tenemos una pregunta también bien interesante que nos dice, uno de los roles de la mujer durante años fue el reproductivo. Consulta. ¿El enfoque de género puede influir en la decisión de una mujer para decidir la interrupción de un embarazo bajo una óptica de empoderamiento? Desde luego en un escenario en el cual la regulación la permitiera, por ejemplo, el caso de Argentina, ¿no? Paula, tú que manejas más este tema. Me parece que es una pregunta interesante, pero sin embargo me parece que no estoy segura hasta dónde no mezcla algunas categorías. El enfoque, a ver, vamos por partes. El enfoque de género no existía en 1921, vamos a hablar de Argentina, el caso peruano es idéntico, ¿no? Pero vamos a hablar de Argentina. En el caso argentino, Código Penal 1921 las mujeres no teníamos derechos civiles, ninguno en Argentina, y no existía el enfoque de género. Y sin embargo, el legislador ya regula el aborto terapéutico y el aborto por violación. ¿Ok? Entonces, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo es una discusión en el cual, sin duda, ha sido parte de la agenda del movimiento de mujeres en el reconocimiento del derecho de una mujer, personalísimo de una mujer, a decidir si seguir adelante o no con un embarazo, porque en la medida en la cual mientras que la tecnología no invente la ectogénesis, es decir, la posibilidad de gestar fuera del útero, en cuyo caso ahí sí vamos a discutir en otros términos, pero mientras el embarazo siga sucediendo dentro del cuerpo de una mujer, no puede suceder sin el consentimiento total y pleno al embarazo de esa mujer. Y por las dudas, antes que alguien se adelante, una cosa es consentir una relación sexual. Si yo no consiento una relación sexual, ¿qué estoy teniendo? El delito de violación, ¿verdad? Entonces, el consentimiento para una relación sexual exime del delito de violación, pero no significa un consentimiento para el embarazo. Es importante esto entenderlo, porque hay gente que dice, no, bueno, si ya estás teniendo relaciones sexuales, ya estás asumiendo que ese consentimiento para... No. Por eso también existe la profilaxis, por eso existen los métodos contraceptivos, pero también todo puede fallar. Entonces, la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ver con considerar que hay cuestiones éticas
que justifican una regulación en donde se permita a la mujer, en determinados plazos y bajo determinadas circunstancias, decidir la interrupción del embarazo. Lógicamente sí hay un tema de empoderamiento de las mujeres en términos de lo que fue, en Argentina es un claro ejemplo, de lo que es el reclamo para que exista esa regulación, porque nosotros tenemos aborto desde 1921 y sin embargo los abortos legales todavía siguen teniendo, sí, al día de hoy todavía siguen teniendo obstáculos en Argentina. Entonces, lo mismo que pasa en el Perú. Entonces, sí, el movimiento de mujeres y el empoderamiento, vamos a decir así, es decir, el reconocimiento de que las mujeres somos actores morales, actores civiles, actores políticas, y que tenemos un peso y que podemos cambiar las agendas públicas, en ese sentido sí ha sido tremendamente importante el movimiento de mujeres para impulsar el reconocimiento de este derecho, ¿no? Al que le interese le recomiendo leer un fallo de la Corte Constitucional colombiana, creo que es el C95, si no me falla la memoria, de hace ya por lo menos 10 años, donde explica claramente, habla de las conductas supererogatorias, no quiero extenderme demasiado en este tema, este es el tipo de cosas que vamos a ver cuando veamos el módulo de teoría de derechos fundamentales, pero esa sentencia de la Corte Constitucional colombiana, que ya tiene, si no me equivoco, por más de 10 años, explica claramente desde la visión constitucional cuáles son las razones por las cuales, las razones éticas y legales para permitir la interrupción del embarazo. Sí, porque acá en el Perú todavía nos falta muchísimo para llegar a eso, ¿no? Acá ni siquiera tenemos aborto por violación, también llamado aborto ético, aborto sentimental, ¿no? Que lo llama así la doctrina, nos falta todavía. No, sí. Se intentó aprobar en el Congreso hace algún tiempo, hace unos 3 años y medio, 3 años, pero no prosperó. Bueno, no existe, a la doctrina le tenemos que contar que no existe el aborto sentimental como no existen los crímenes pasionales, ¿no? O sea, imagínate qué cosa horrenda esto del aborto sentimental. ¿Qué sentimentalismo hay en algo en una situación tan dura que atraviesa a una mujer como es decidir la interrupción de un embarazo? Sin embargo, el aborto originado en violación es sin duda, y esto lo han dicho el Comité de Derechos de la Mujer y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de CEDAW y el de Derechos Humanos, que es aborto terapéutico. Es decir, un aborto originado, una interrupción de un embarazo originado en una violación encuadra dentro de lo que es un aborto terapéutico. Lógicamente que para mayor seguridad de las mujeres debería estar además específicamente regulado. Por eso es que también es preferible que haya un sistema de plazos, además de un sistema de causales, porque da una seguridad y no está librado a la interpretación de lo que el médico o la médica entienda si cuadra o no cuadra dentro de la causal legal, ¿no? Por eso es que también se promueven dentro de un plazo que generalmente van entre las 12 y las 14 semanas, como es el caso argentino, las 14 semanas, hay algunos países que incluso un poco más, el sistema de plazos, porque es un sistema objetivo. Estás dentro del plazo, la mujer que interrumpiera el embarazo, listo, se acabó la discusión. Para evitar las dilaciones y para evitar la interpretación de quien tengo al frente, que es una forma de garantizar el derecho. Sí, entonces, claro, más allá de la posible reforma al Código Penal, sería interesante tener un juez o jueza suficientemente responsable e inteligente para poder interpretar el aborto resultante de una violación, para interpretar, bueno, claro, si es que ocurre un aborto resultante de violación como aborto terapéutico y no penalizarlo, ¿verdad? Claro, lógicamente, en Argentina tuvimos un fallo en ese sentido que fue un poco el que abrió la puerta, no el que abrió la puerta, sino el que generó como más fuerza a la reivindicación después de las calles, que es el caso FAL del 2015, donde la Corte Suprema de Justicia dijo, fuera de toda duda, que no hacía falta autorización judicial, que es un engendro que no existe, esto yo lo vengo diciendo hace más de 20 años, no existen las autorizaciones judiciales para procesos que están permitidos por la ley, como puede ser una ligadura de trompas en el caso argentino, tuvimos muchos casos, como puede ser una interrupción legal del embarazo, es decir, ya contemplada en el embarazo. Pero ni siquiera para los casos dudosos, porque si un supuesto es legal, un juez no lo puede negar, y si un supuesto es ilegal, un juez no lo puede autorizar. Entonces, esto lo decía Vidal Campos, esto lo decía ni más ni menos que el querido Germán Vidal, Germán Vidal Campos, con el que tuve la suerte de poder estudiar y tener una amistad en sus últimos años de vida, ¿no? O sea, con Germán lo hemos conversado mucho. Entonces,
digamos, es importante reconocer estos márgenes de libertad en función, como digo, de los parámetros de convencionalidad, de lo que son las evoluciones de la doctrina, de lo que es un piso axiológico, no de la moral particular, sino de la moral pública del derecho internacional de los derechos humanos, que es lo que nosotros adherimos cuando adherimos a los tratados internacionales de derechos humanos. Al que no le guste está en su derecho, nadie lo va a obligar, pero no hay que confundir, yo esto siempre lo digo, no hay que confundir el piso con el techo. El piso es, ustedes piensan que una constitución es el parámetro mínimo por debajo del cual se entiende que la convivencia no es posible, es decir, es un acuerdo político y es una norma jurídica, y tanto como acuerdo político como norma jurídica establece que por debajo de ese piso no hay convivencia humana posible, ¿no? Y luego tenemos un código penal en el cual va a haber una serie de bienes jurídicos que se van a estimar que deben protegerse, especialmente valiosos, y que se va a establecer una serie de sanciones para su transgresión. Entonces, lo que es importante recordar es que cuando nosotros hablamos de políticas públicas, hablamos de leyes y hablamos de sentencias judiciales, ¿ok? Normas generales y normas particulares para el caso en particular, o que pueden ser generales en el caso del Tribunal Constitucional, nosotros tenemos la moral que tiene que inspirar esas decisiones de carácter general en una sociedad, las políticas públicas, por supuesto, también, es la moral de los derechos humanos. Y esto implica pluralidad, diversidad, enfoque de géneros, enfoque de diversidad sexual. Leí una de las preguntas muy indignada de por qué si vamos a hablar de machismo y feminismo estamos hablando de la agenda gay. Por supuesto, porque cuando hablamos de feminismos y de enfoque de género y diversidades, como yo aclaré, cuando hablamos de machismo, hablamos de transfobia, hablamos de homofobia. Entonces, la opinión consultiva 24 es un parámetro de convencionalidad aplicable de manera directa en todos los países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, por supuesto, el Perú incluido. Al que no le guste, está en su derecho, pero lo que no puede pretender es que se tome su posición, su ética de máxima. ¿Cuál es la ética de máxima? Es la ética por la cual yo rijo mi propia vida, ¿no es cierto? Mis convicciones personales, dicho en corto. Entonces, la ética de máxima es aquella con la que yo tomo las decisiones de mi propia vida. La ética de mínima es la ética del derecho internacional de los derechos humanos con la que se deben tomar las decisiones en materia de políticas públicas y en materia normativa en general. ¿Ok? Entonces, a no confundir, les voy a dar un ejemplo muy concreto en términos bíblicos, así nos entendemos. Ética de mínima, ¿sí? No matarás. No matarás es un ejemplo de una norma de ética de mínima. Ética de máxima. Amarás a tus enemigos. Bendecirás a tus perseguidores. ¿Pueden ver la diferencia? Imagínense si yo pusiera como ética de mínima, amarás a tus enemigos y bendecirás a tus perseguidores. Tendríamos un mundo maravilloso. Yo sería la primera en firmarlo, ¿ya? Ahora, la realidad es que es un nivel de exigencia ética, es muy elevado, muy complicado, que muy pocas personas estarían en condición de cumplir. Si tú dices, amarás a tu enemigo, pucha, yo no quiero ni siquiera pasar la Navidad con mi suegra, te van a decir. ¿Qué? ¿Encima la tengo que amar? O sea, no me quiero comer su pionono y encima la tengo que amar. ¿Cómo es esto? No, sí, porque la ley te dice, para que cumplas la ley, tienes que amar a tu suegra y tienes que bendecir todos los días de tu vida que ha nacido. ¿Ya? Práctica que en lo personal recomendaría. Pero digo, pero no puede ser una exigencia moral, es legal, ¿se entiende? No puede ser una exigencia legal. Es más, como exigencia moral también sería discutible, digo, pero no puede ser una exigencia legal. Ahora, no matarás, parece bastante razonable como una exigencia legal. Esa es la diferencia además entre la ética de mínima y la ética de máxima. O sea, que para que los que se rasgan las vestiduras por sus creencias piensen cómo sería una exigencia legal en la cual todos estuviéramos obligados a la ética de máxima. Pero además, la pregunta sería, ¿a cuál ética de máxima? Porque nosotros somos extraños morales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo una filosofía de vida, tú tienes una filosofía de vida, las personas que nos están escuchando y acompañando tienen una filosofía de vida. ¿Cuál de esas filosofías de vida va a ser la ética de máxima que vamos a adoptar como sociedad? Por eso es que entre extraños morales se aceptan las éticas de mínima, no las éticas de máxima. Sí, bueno, en el caso de no matarás, la exigencia digamos, viene de la necesidad de mantener a la sociedad en funcionamiento. Porque si permitimos a la gente matar, o sea, desaparecemos como personas, ¿no? Y por eso tienes ese mínimo legal, que claro, es una exigencia ética que se convierte en mínimo legal para permitir que subsista suscitamos como personas. Y entonces, la opinión consultiva efectivamente funciona de la misma manera, porque es una obligación
no ética, sino jurídica. Eso es lo que no se termina de entender. Y es increíble cómo, lo que conversamos hace un rato, hay jueces, bueno, hay abogados que no conocen lo que es el control de convencionalidad. El otro día lo explicaba y me preguntaron, ¿y existe esto ¿y qué es esto del control de convencionalidad? A propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso no me enseñaron en la universidad, decía un abogado bien formado, no decía el nombre. ¿Ya? Entonces, oye, pero ya, eso quiere, y entonces nosotros tendríamos que cumplir con esa opinión consultiva. Y yo decía, sí. ¿Y por qué el Tribunal Constitucional no está cumpliendo con la opinión consultiva? En verdad, no lo sé, no lo puedo entender. Sería bueno que lo explicaran. Sería muy saludable democráticamente que lo explicaran, ¿no? Que lo explicaran, muy saludable. Porque simplemente no lo están haciendo, o sea, no están cumpliendo con la opinión. Entonces claro, el meollo del asunto aquí es cómo es que efectivamente, porque claro, acá hay un comentario que nos hacen, claro, que es una pregunta también, que es que si el feminismo, enarbolando la igualdad de género, ¿cree usted que abrió paso a la exigencia de igualdad a la comunidad LGTB? Que es un poquito a lo que íbamos, ¿no? Totalmente, o sea, el movimiento de mujeres y el movimiento de derechos civiles, porque si lo vamos a ver, las reivindicaciones de los movimientos LGTB arrancan en los movimientos de derechos civiles, se unen también con el movimiento de mujeres, para reclamar el reconocimiento de derechos y el reconocimiento de su dignidad humana, o sea, básicamente el reconocimiento de su dignidad humana y el ejercicio pleno de su ciudadanía. Es decir, para mí el tema de los derechos de las personas LGTBQ+, es un tema de ciudadanía inclusiva. Y ahí, ¿no es cierto? Claro, es que en verdad, y esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando hablas acerca de los movimientos para reivindicar en general derechos civiles, la lucha por la igualdad, por la no discriminación, en el caso de discriminación por raza, por credo, etcétera, parte de la consideración de que quien no cree lo mismo que yo, por ejemplo, yo soy católico, quien es protestante debe ser discriminado, o yo soy blanco, quien es negro tiene que ser discriminado, o yo soy heterosexual, quien es homosexual tiene que ser discriminado. La base, y por eso lo que conversábamos hace rato, ¿no? La base de esto es esencialmente la misma. Es considerar a quien no es como yo como un inferior. Así es. Yo te invitaría, si te parece, a que vayamos cerrando, porque ya estamos casi en y media, y aquí son 2 horas más, y me están reclamando. Es verdad. Acá había otra pregunta más. ¿Qué leyes a nivel del sistema de justicia muestran el sistema patriarcal al que se refiere la ponente? Paula, tú primero. Bueno, esa es una prueba, eso es lo mismo que si pedimos la prueba diabólica, ¿no? O sea, ¿qué leyes del sistema patriarcal? Todas, básicamente. Todas. Es decir, cuando tú ves en los procesos penales, agarra los procesos penales, salvo contados con los dedos de una mano de los últimos años, pero agarra cualquier proceso penal de violación y toma, sin ir más lejos, la ética de la tanga roja. Les invito a que busquen el artículo, me ven en mi perfil de Instagram, y busquen el artículo que escribí, y ahí les redirecciono a 5 casos, nada más que en los últimos 6 meses, 5 casos en la justicia peruana en los cuales se ve claramente reflejado esto de lo que veníamos hablando. Ahí lo pueden ver, lo pueden leer en detalle. Yo no tengo tiempo para explicarlo hoy de nuevo, pero lo pueden ver, lo pueden leer en detalle y pueden ustedes cotejar las sentencias que nosotros estamos citando ahí para que puedan hacerse su propio criterio. Sí, es terrible. Yo me acuerdo cuando se emite el Código Civil, el Código Penal del 91, ojo, Código Penal del 91, todavía se mantenía esta cosa tan atroz de que la violación no era punible si es que el violador se casaba con la violada y además se comprometía a mantener a la prole. Ya. Así es. Esto se reforma recién la década pasada, Paula, es de locos. Así es. Y tú fíjate que la idea que está detrás de esa norma es que la mujer le pertenece a otra persona, pero no a sí misma. O sea, las mujeres históricamente han sido propiedad de sus maridos o de sus padres o de sus hermanos. Entonces, el pago por la mujer dañada, que había sido violada, a que afectaba el honor, no de la mujer, afectaba el honor del padre, afectaba el honor de la familia, se resarcía con la propuesta de matrimonio y la manutención. Y el pago de la dote, que era el pago por el daño hecho al honor familiar. El precio de esa mujer, o sea, es atroz, ¿entendés? Y esa norma es heredero de esto, es heredero de esto. Entonces, yo los invito realmente a reflexionar sobre esto, porque
El mundo afortunadamente está cambiando. Gracias a Dios. Todos tenemos una responsabilidad, en construir una sociedad mucho más inclusiva, mucho más amorosa, en desactivar la propia violencia. Y realmente los invito a reflexionar, ¿no? A los que nos están acompañando y se sienten bastante ofendidos por lo que uno está diciendo, a observar en sí mismo esa emoción, de qué se deriva, ¿no? Porque nosotros podemos sostener cualquier tipo de punto de vista y es legítimo, yo no pretendo convencer a nadie de nada nunca, pero me parece un ejercicio interesante cuando uno se siente muy interpelado, muy ofendido, muy ofuscado por algo, usualmente es porque eso gatilla una resistencia o de un temor que viene de nuestra propia crianza violenta. Es decir, la mayoría de nosotros hemos tenido crianzas en mayor o en menor grado, hemos tenido crianzas violentas, ¿no? Una crianza violenta no solo es la que tiene violencia sexual o violencia de golpes, sino es la violencia de las ideas. Entonces, desandar esto es un camino de cada uno de nosotros. Y yo, como abogada, creo profundamente en que tenemos una tarea que cumplir, ¿no? En una tarea de pacificación individual que se va a reflejar en una pacificación social. Y por otra parte, también a reflexionar, porque una sociedad democrática nos exige la apertura hacia la diversidad de ideas y la apertura hacia diversidad de elecciones vitales, en la medida en las que esas elecciones vitales se mantengan, como decíamos, ¿no?, por encima de nuestro piso acordado de convivencia. Así que bueno, quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado en el día de hoy. Quiero agradecer nuevamente a la Universidad Continental, a la Escuela de Posgrado, especialmente en la figura del doctor Cristian Guzmán. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes hoy y les recomiendo sinceramente que se anoten en el programa. Creo que hay muchos contenidos sumamente interesantes, una metodología innovadora y sin duda sería una estupenda opción. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a los asistentes. Ha sido interesante las preguntas que se han hecho. Ha estado muy interesante, además, todo lo que hemos conversado. Como dice Paula, hay muchos otros temas que podemos ver. ¿Ya? El tema maternidad subrogada sería uno importante para ver pronto, ¿no? Y será para otra oportunidad. Chelman, adelante, para cerrar el webinar. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesora Paula. Ante todo, agradecerles por vuestra participación y vuestras apreciaciones. Para ya pasar a la parte final, estamos compartiendo por el chat el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat y para mayor información del programa de especialización en Derecho Constitucional, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Además, los invitamos a descargar nuestro nuevo ebook, Claves para entender el rol del Tribunal Constitucional, con el que podrás profundizar en el conocimiento del Tribunal Constitucional, aprenderás cuál es su organización, procesos, facultades y controversias. Estamos compartiendo el enlace en el chat y, bueno, todas las actividades que podríamos estar desarrollando en este momento, ¿no? Estimados profesores, muchas gracias nuevamente. De esta manera, damos por concluido nuestro webinar Feminismo, Masculinidades Positivas y Derechos Humanos. Agradecemos la participación de nuestros ponentes, Paula Ciberino y Cristian Guzmán, y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias. Buenas noches.